Consejero Jorge Morris, frente a ese punto específico, que sean las FARC las que definen quién entra y quién no entra a esta zona geográfica. No, yo lo veo de otra forma. Yo creo que aquí se quiere hacer un escándalo donde no lo hay. Yo acepto y estoy de acuerdo en la posición de la FLIP, pero pienso que el gobierno cometió un error en la redacción del comunicado. Pero a ver, aquí no es el primer proceso de paz que hemos llevado a cabo en este país. Aquí se han llevado procesos de paz, tú los conoces, Juan. En medio de esos procesos de paz hay zonas de distensión, hay zonas donde no puede llegar la prensa, hay zonas que se le entregan a la insurgencia para su control. Y en medio de procesos de paz se ha asesinado voceros de las guerrillas. Yo quiero recordar el caso de la Corriente de Renovación Socialista, en un espacio parecido, donde se permitió la llegada de la prensa, donde había un cordón de seguridad del ejército. Dos voceros de la Corriente de Renovación Socialista, los negociadores, fueron detenidos y posteriormente fueron asesinados. ¿Qué es lo que yo veo aquí guardadas las proporciones? Yo veo aquí que se revela el sitio de la reunión, que era secreto, y la prensa en todo su derecho, como tiene que hacer, corre a un evento que obviamente es noticioso, es la llegada de los negociadores a hacer pedagogía, pero se revela ese elemento que era secreto. Sin ese elemento, sin la revelación de ese elemento, creo que esto no hubiera sucedido, pero sucedió. Entonces se llega al área, llega la prensa. Pero Juan, aquí todavía no se ha firmado el acuerdo de paz. Estamos en los preámbulos, en la pedagogía. La guerrilla, producto de acuerdos, tenía el control del área. Y obviamente cuando le ponen la talanquera a la prensa, digámoslo, uno trata de entender esto, de decir, más adelante, unos kilómetros más adelante, hay toda una serie de comandantes guerrilleros que están recibiendo pedagogía. ¿Qué es lo importante? Aquí se está recibiendo pedagogía diciéndole a la guerrilla, se van a desmovilizar, vamos a dejar las armas, vamos a hacer política, que me parece que eso es lo sustancial. Entonces yo creo que en un mínimo sentido común de protección, digamos, la guerrilla pone estos retenes y también hay que entenderlo así. Yo trato de entenderlo así, Juan, antes que ver que aquí hay un atentado a la libertad de prensa. De todas maneras, me parece desafortunado, pero sigo insistiendo, colombianos, televidentes, vamos hacia el proceso de paz, estamos aprendiendo todos en esto. Pero a mí lo que más me preocupa es que quienes deben ejercer esa tarea son los órganos legítimos del Estado, entre otras por lo mismo que tú decías, Holman, porque no se ha firmado el proceso de paz. ¿A qué horas Santos decidió que ya la fuerza pública no es la que ejerce el control territorial en los municipios del Cauca? ¿A qué horas Santos o de la Calle o Jaramillo o quién decidieron que ya esas zonas las tenían que controlar las FARC? Y si eso es así, que puede suceder en los acuerdos y que vamos hacia unas zonas en las que estarán los miembros de las FARC y requerirán de una protección para que no los maten, entonces, ¿por qué no nos han dicho? Mi punto es que aquí alguien en el gobierno le está diciendo mentiras a Colombia. O miente Santos cuando dice que eso no lo han hecho, o miente el ministro de Defensa cuando dice que están ejerciendo la soberanía, o miente el ministro del Interior cuando afirma lo que acabamos de escuchar. Que nos digan la verdad. Ya les entregaron las zonas a las FARC, eso hace parte del proceso, entonces el país así sabrá a qué atenerse. Yo creo que tendremos que avanzar hacia unas zonas de ubicación, de concentración, como se llamen. Creo que Colombia tiene una historia vergonzosa de aniquilamientos en procesos de paz que empieza con Guadalupe Salcedo, que tiene lo de la Corriente de Renovación Socialista, que tiene el antecedente de la UP. El Estado tiene que proteger a quienes aceptan un proceso de paz, pero eso tiene que surtir un conducto institucional y no puede partir de la sustitución por la puerta de atrás de las instancias legítimas del Estado colombiano. Holman, vamos a otro punto y ese que tiene que ver con las razones que llevaron al presidente Juan Manuel Santos, al gobierno nacional, a tomar esta decisión. ¿Usted cree que es aceptable el argumento de que se impida la presencia de la prensa en una jornada pedagógica de esas de las FARC bajo el argumento de que esto puede servir quizás para hacerle propaganda a ese grupo armado al margen de la ley? Yo lo que creo es que, a ver, hablándolo ya como periodista, es decir, es llamativo ver a unos comandantes guerrilleros haciendo pedagogía de paz. Lo más interesante que hubiera podido pasar, Juan, mira cómo son las cosas, es ver
a Pablo Catatumbo diciéndole a la guerrilla, nos desmovilizamos, a partir de tal fecha vamos a dejar las armas, señores, preparémonos porque viene la paz. Yo creo que esa imagen sería contundente. Ahora bien, yo recuerdo, porque también fui periodista, también he cubierto procesos de paz en grandes canales, que el rasero algunas veces cambia, Juan. Mira, por ejemplo, yo recuerdo uno de los eventos más importantes del proceso de paz en San Vicente del Caguán fue la declaratoria de la Agenda Común de Pozos Colorados, una agenda de 40 puntos. Entonces le daban a uno el cambio desde el máster y tiene un minuto. Y yo me acuerdo la discusión que tuve en ese momento, Juan, un minuto para explicar el acuerdo más importante hasta el momento de esto son 40 puntos. Entonces, son ganas de mostrar, son ganas de decir, tenemos ganas de qué aquí, de hacerle pedagogía de verdad, de acompañar al proceso de paz desde los medios de comunicación, o queremos quedarnos en el amarillismo, en el detalle, en la cosita. Yo creo que ya llegó la hora y también es sano para el proceso que el gobierno deje que los medios de comunicación entren a la pedagogía y vean a unos guerrilleros por fin de cuentas diciendo nos vamos a desmovilizar y estos van a ser nuestros compromisos, pero también va a ser una reflexión al interior de los medios de comunicación, cómo van a acompañar, cuál va a ser la responsabilidad, cuál va a ser el afán, un afán pedagógico, un afán de decir la verdad o nos vamos a quedar en la calentura de las sábanas. Juan. Yo creo que para llegar a ese punto se requiere, como esperamos muchos colombianos, que se concreten las manifestaciones en torno de la voluntad férrea e irreversible del proceso de paz. ¿A qué me refiero en concreto? Los niños arrebatados de sus hogares siguen criminalmente retenidos en las FARC. Ayer, antier, se reveló la información en función de la cual Colombia vuelve a ser el primer país con cultivos ilícitos de coca en un top oprobioso, sin que se haya desmontado en nada la infraestructura de narcotráfico que ha alimentado a los grupos irregulares en Colombia. Los secuestrados no han retornado a sus hogares, hay un desescalamiento en acciones asociadas contra la vida, lo que ha demostrado una baja en homicidios, pero volvió a aumentar la extorsión, está en los peores niveles de años, de décadas la extorsión, volvió a aumentar el atentado contra la infraestructura petrolera en esa mezcla que uno no sabe dónde está el ELN y dónde están las FARC. Entonces, lo que como colombianos reclamamos es que avancemos hacia la paz, pero garantizando que el Estado colombiano cumple con sus funciones, que la fuerza pública hace lo propio, que a los ciudadanos se les defienden los derechos y en términos de la libertad de expresión, que los periodistas puedan hacer lo suyo y que no dependa, repito e insisto, en que las FARC los quieran dejar pasar o no. Es que no pueden ser las FARC los que hoy entregan el salvoconducto periodístico con el silencio del gobierno. Finalmente, el alarido de los medios esta mañana ante la barbaridad del gobierno y el abuso de las FARC generó un final de día mejor que el comienzo de día. Y sobre eso le iba a preguntar, Holman, lo que ha dicho el gobierno nacional. Finalmente dice que no hay límites a los medios de comunicación, pero que si es un límite que se le pone a las FARC. Al mismo tiempo ratifica que medios internacionales o medios nacionales no pueden estar en esas jornadas pedagógicas. ¿Eso implica que van a ser las FARC las que van a decir si están o no están los medios en ese lugar? No, yo no lo creo. Yo creo que el ánimo del gobierno es también producto, insisto, producto de que esto apenas lo estamos armando, estamos sabiendo cómo se cocina todo esto. Yo creo que es un ánimo de proteger el proceso. Pero también yo diría que el gobierno, y llegó la hora de que dejen entrar a la prensa y veamos también cómo va a ser el comportamiento de la prensa y sería muy interesante para la sociedad colombiana ver cómo los guerrilleros están haciendo pedagogía de paz, cómo el mensaje ya no es el fusil, ya no es la amenaza, sino el mensaje es la desmovilización, la paz, los compromisos. Dentro de la enumeración de cosas que hace Juan sobre niños vinculados, sobre, en fin, se le olvida también otra parte. Miren, ha descendido totalmente
por no decirlo desaparecido, Juan, el número de ataques a poblaciones. 1. Ha desaparecido como nunca antes, se han reducido las bajas en combate en la guerra de este país. Nuestros soldados, nuestros policías ya no son las grandes víctimas de este conflicto. Eso también hay que tenerlo en cuenta. La barbarie de la confrontación armada se ha reducido a los mínimos históricamente. Obvio, hay temas que se tienen que discutir, que tenemos que ver cómo darle salida al tema de los cultivos ilícitos, pero el ambiente de paz, el número de vidas de colombianos que nos hemos ahorrado en esta negociación no tiene nombre en la historia del conflicto armado en Colombia. Señor Juan Lozano, ¿qué implicaciones puede llegar a tener, digamos, en este momento que la prensa no esté presente en ese lugar? De alguna forma fue a través de la prensa que la opinión pública se enteró lo que había pasado en Conejo hace 2 semanas. El saldo de Conejo es: las FARC incumplen los protocolos, el gobierno castiga a los medios y premia a las FARC. Así es como el doctor de la calle está manejando estas ecuaciones. Así es como en la mesa de negociación procesaron lo que ocurrió en Conejo. Los medios denuncian unas violaciones elementales que se estaban generando en Conejo. ¿Y los castigados quiénes fueron? Los medios. Entonces es muy grave como enfoque, como aproximación lo que está ocurriendo, que cuando se revela algo que era inaceptable, a los que castigan, a los que restringen, es a los medios de comunicación. Dice el presidente con cara muy sorprendido: esto es inaceptable, regresarán inmediatamente a La Habana. Bien lo decía Carlos Duque en un tuit, en un trino. Nada más demorado que el regreso inmediato a La Habana de quienes estaban en Conejo. Eso fue el Conejo y el Reconejo. Y el Reconejo terminó siendo aquí otra vez. Ojalá, y yo en eso coincido plenamente con Holman, ojalá este proceso hacia adelante se pueda evidenciar sin vulneraciones a la libertad de expresión y con la posibilidad de que los medios informen sin temores y con plena libertad, que sean los medios y no las FARC los que decidan qué se informa y qué no se informa en este proceso. Hola, Morris, me debo ir a comerciales, una réplica. No, Jonathan, yo quiero ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Mire, por ejemplo, yo en Buenos Aires, Cauca, ya no vi tarima. Ojo con esto. Entonces, ya no vi tarima, ya no vi concentración de población civil, estaba la guerrilla en la montaña replegada y había un cordón mínimo de seguridad para preservar la vida de los guerrilleros que estaban ahí. Eso se puede entender. Creo que a todos nos cogió fuera de base la revelación irresponsable del trino del expresidente Álvaro Uribe, revelando un sitio totalmente secreto que hoy nos tiene nuevamente y nos quieren llevar para armar esta reflexión, para no sé con qué ánimo, pero pienso que todos tenemos que aprender. Y vamos a de esto. estar debatiendo sobre ese punto que usted plantea, concejal de Bogotá, Holman Morris, también con Juan Lozano, si las implicaciones que tuvo la revelación de la zona geográfica, porque es evidente que ni siquiera el gobernador sabía que en esa zona geográfica se iba a dar ese hecho, y las implicaciones precisamente que tiene que la población no lo sepa. Ese va a ser un punto de debate aquí en el programa de la noche. Vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos con Pedro Vaca. Él es el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, conociendo la postura que tienen ellos frente a lo que ha sucedido en las últimas horas en Colombia. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.